Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Y bueno, este va a ser un vídeo orientado básicamente al examen final de historia que tenemos, que básicamente va a ser sobre la Guerra Fría. Y pues mi explicación pues, me voy a servir de mis apuntes que tengo aquí que he hecho en clase. Y sí que es cierto que tal vez en mi explicación pues hayan cosas que estén cambiadas de orden. Bueno, cosas no, pero a lo mejor alguna fecha, que a lo mejor primero diga 1970 y luego diga 1960 por algún otro evento. Entonces, ahí si alguien de este vídeo quiere coger apuntes, puede hacerlo en orden, escuchándome e ir apuntando lo que ellos crean o simplemente pues ir tirando de golpe y lo que diga el Cristian pues yo lo apunto. Entonces, a ver, el tema este sobre la Guerra Fría, a ver, es un tema largo porque, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial son 5 años, pero hay que tener en cuenta que la Guerra Fría es desde que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta que cae la Unión Soviética. Son casi unos 50 años o 40 y algo, para ser más exactos, pero casi 50 años de Guerra Fría, por lo tanto pasan un montón de cosas y se tiene que ir explicando poco a poco. Entonces, bueno, a ver, a mí personalmente, pues no es un tema, no es un tema que siempre me haya llamado la atención, pero la verdad lo considero que es bastante interesante. Y bueno, el tema de la Guerra Fría empieza en 1945, después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, y después de que Alemania fuera derrotada, Estados Unidos consigue la bomba atómica y la lanza sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Entonces, esta bomba atómica demuestra que Estados Unidos tiene mucho poder y mucha jerarquía sobre los demás países, ya que la bomba atómica es una arma de destrucción masiva, que da igual que en una ciudad haya un ejército poderosísimo de 1 millón de personas, porque si tú lanzas una bomba atómica, eh, ese millón de personas se desintegra y todos los edificios los arrasan. Entonces, este poder que yo estoy diciendo que es tan importante es lo que marcará, irá marcando, digamos, la Guerra Fría desde que empieza hasta que termina. Entonces, claro, tenemos en 1945 que Estados Unidos tiene la bomba, pero la Unión Soviética no. Entonces, desde que Estados Unidos tiene la bomba hasta que en 1949 la Unión Soviética consigue desarrollar su propia bomba, tenemos unos 4 años en los que Estados Unidos está bastante por encima de la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética? Esto es un dato curioso, esto no sale en los apuntes ni hay que aprenderlo, pero se dice que la Unión Soviética consiguió desarrollar su propia bomba atómica, aparte de porque tuvieron ingenieros alemanes que también estuvieron trabajando en ese proyecto, también es porque resulta que tenían un espía dentro del proyecto Manhattan, que era el proyecto del desarrollo de la bomba atómica de Estados Unidos. Entonces se supone que mediante ese espía que tenía un rol importante, que me parece que era inglés, pues toda esa información llegó a los soviéticos y pudieron desarrollar la suya. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1945 el nivel estaba así debido a la bomba atómica y en 1949 hace así, porque ahora la Unión Soviética también tiene armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya se nota que hay mucho pique entre Estados Unidos y la Unión Soviética porque el capitalismo y el comunismo son antónimos pero totalmente, es decir, se odian a muerte. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial se aliaron para luchar por una causa común que era la de destruir a Alemania. Pero una vez destruyeron a la Alemania, pasaron de ser aliados a ser los peores enemigos. ¿Qué ocurre? Que cada país empieza después de la Segunda Guerra Mundial a hacer lo que sería en catalán una cursa armamentística, que es una carrera armamentística, donde invertían muchísimo, muchísimo dinero en mejorar las tecnologías, en mejorar las armas, en mejorar toda la infraestructura militar. ¿Qué pasa? Que esto la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, lo estaba viendo y decía, bueno, cuidado, no vaya a ser que vayamos a ir a una guerra nuclear. Entonces la ONU pues intervino y dijo, a ver, tranquilos, por un lado y por el otro, vamos a intentar no matarnos, cada uno que se esfuerce todo lo que pueda, pero por favor no os matéis. Y pues ahí se irá desarrollando la Guerra Fría. Dos países que son muy iguales en poder y en nivel y con un deseo evidentemente de globalizar su ideología, tanto los capitalistas en Occidente y los comunistas en todo lo que sería Europa Oriental y más países como Asia, etcétera.
Entonces, bueno, la tensión entre estos dos bandos está muy alta, ya que ambos se quieren matar, que eso es lo que se conoce como el Mutually Assured Destruction, es decir, destrucción, ¿qué pone aquí? Así, destrucción mutua asegurada. Entonces, este término se usó precisamente por ese miedo que tenían de decir, buah, este me va a lanzar la bomba atómica. Y el otro decía, ah, hostia, este me va a lanzar la bomba atómica. Es ese miedo que tienen ahí de, a ver, espero que no me tiren a mí y él espera que no le tire yo a él. Y entonces ahora vamos a ir con la primera etapa, que es el inicio como tal de la Guerra Fría, a partir de 1945. A ver, lo primero que hay que hacer es una pequeña contextualización para poder seguir adelante con las explicaciones. Hay que tener en cuenta que en Europa está dividida por Europa del Este, que todo eso sería el bando comunista, y la Europa occidental, que todo esto se lo queda el bando capitalista. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética hizo pam, pam, pam por el este y se quedó todo lo que digamos, todo lo que liberó la Unión Soviética se lo quedó la Unión Soviética. Y todo lo que liberó Estados Unidos, que sería Francia, Bélgica, Holanda y parte de Alemania, pues todo eso se lo quedaron los capitalistas. Entonces, vamos a decir que ocurre una polarización, porque una polarización se refiere a que hay dos polos opuestos que se engloban en todo lo que es el mapa de Europa. Y entonces eso se le llama el telón de acero, que ese término lo usó Winston Churchill, que era el primer ministro británico, para referirse a que entre la frontera entre los países capitalistas y los países comunistas era como una especie de muro de acero donde tú ni sabías lo que pasaba en el otro bando, pero es que en el otro bando tampoco sabías lo que pasaba en el tuyo, porque se supone que se trataba de hacer secretismo, de que el otro no se entere de lo que yo estoy haciendo. Entonces ahora vamos a hablar del primer conflicto, que en este caso es en Irán. En Irán es un país que se conoce porque tiene muchísimo petróleo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una parte que pertenece o está bajo el control de la Unión Soviética y la otra parte que está en control de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos quiere tanto el norte como el sur. Es decir, el sur es para uno y el norte es para el otro. Pues Estados Unidos dice, pues yo quiero el petróleo, yo quiero todo el petróleo, yo quiero el país entero. Entonces aquí es cuando ocurre la primera tensión o la primera subida de tensión de la Guerra Fría, y al final la Unión Soviética dice, bueno, pues para no tener problemas, mejor todavía que no está la cosa como para hacer cosas, mejor nos retiramos. Entonces el primer conflicto en Irán es que Estados Unidos quiere ambos territorios, quiere todo el territorio de Irán, y la Unión Soviética dice, vale, vale, quédatelo. Luego tenemos el conflicto de Turquía. ¿Por qué conflicto de Turquía? Porque la Unión Soviética estaba intentando tentar a Turquía para irse al bando comunista, porque tener el acceso o tener el control, digamos, o como satélite a Turquía, eso significaba que tendrían un acceso para llegar al mar Mediterráneo y estar rodeando a los países capitalistas. ¿Qué pasa? Que aquí ocurre un conflicto muy fuerte porque claro, decir, coño, si los turcos se unen a los soviéticos, eso significa que van a poder pasar por el mar Mediterráneo como si fueran Pedro por su casa. Entonces, pues hay un conflicto y al final, pues Turquía no termina uniéndose al bando comunista. Luego tenemos la guerra civil griega, donde la Unión Soviética empieza a meter las zarpas para hacer una revolución comunista similar a la de 1917. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una guerra civil entre los monárquicos y los capitalistas versus los revolucionarios comunistas. Finalmente derrotan a los comunistas y Grecia se mantiene como un país capitalista, es decir, consiguen lo que estamos hablando, lo que he hablado hasta ahora, lo de Irán, lo de Turquía y lo de Grecia, son intentos de la Unión Soviética por empezar a llevarse países a su territorio, pero que prácticamente fracasan en todos. Entonces, en 1947, el presidente, que es Harry Truman, crea lo que se llama la doctrina Truman. ¿En qué se basa la doctrina Truman?
Básicamente la idea era darle dinero a los países occidentales que tenía bajo su órbita para ayudarlos a crecer económicamente, porque claro, pensar que si los países habían pasado 5 años en guerra y encima dominados bajo el yugo alemán, ¿qué pasa? Que los países estaban hechos una puta mierda. Entonces Estados Unidos dice, vale, nosotros necesitamos dinero y necesitamos dinero mediante el comercio. Pero ¿qué pasa? Que si los países europeos, que son con los que yo tendría que comerciar, que es donde hay calés, eh, si están arruinados, yo no puedo comerciar. Y si yo no puedo vender mis productos a Europa, me arruino. Entonces dice, vale, pues yo le doy dinero para que se vuelvan a reconstruir, que se vuelvan a ser países fuertes y entonces pues comercio con ellos, mi economía sube y todo de puta madre. Y eso es lo que sería la doctrina Truman. Entonces, bueno, sobre todo también, aparte de que la finalidad era tener comercio, también era evitar que los países de Europa occidental no cayesen bajo el bando comunista. Es decir, para traerlo, decirle, tú ven para acá y yo te doy pasta. Y entonces luego tenemos el Plan Marshall, que es básicamente algo similar. Lo mismo que he dicho ahora, es decir, la doctrina Truman es ayudar a los países de Europa para que se puedan desarrollar y puedan comerciar y el plan Marshall es básicamente reactivar la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial para evitar el aislamiento comercial de Estados Unidos y crear más vínculos con Occidente. Es decir, prácticamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, para que lo entendáis, tampoco hay ninguna diferencia. Es decir, la doctrina Truman y el plan Marshall es dar dinero a Europa para generar más vínculos con ellos y que no caigan bajo el yugo de los comunistas y poder comerciar. Ya está. Luego tenemos la doctrina Gedanov. Digo Gedanov porque es J. Danov. Danov que acaba en V, ¿vale? Lo digo para que lo quiera saber. Básicamente la doctrina de Gedanov es lo mismo que la doctrina Truman, pero del bando comunista. Ayudar económicamente a los países que están bajo mi órbita para que pues, puedo comerciar con ellos. La única diferencia es que lo que he dicho antes es que los Estados Unidos les daban dinero para tentarlos a quedarse con los capitalistas. Los comunistas no. Los comunistas es yo te doy dinero para que tú vuelvas a ser un país normal, pero tú de aquí no sales. De aquí no sale ni Dios. Esa es la diferencia, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, la doctrina Truman y el plan Marshall es dar dinero a los países capitalistas y la doctrina Gedanov es darle dinero y ayudas a los países comunistas. No tiene mucho más misterio. Entonces, luego tenemos la creación de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Evidentemente, la OTAN no hace falta explicar nada porque a día de hoy la OTAN está vigente y hay muchos países, la mayoría de las potencias europeas, pues pertenecen a la OTAN. Ahora no me acuerdo cuál era su nombre, no sé si era el Tratado Norte Atlántico o algo así, ahora no me acuerdo, pero es algo similar. Pero bueno, básicamente la OTAN es una organización militar en la que engloba a los países capitalistas y el Pacto de Varsovia es una organización militar que engloba a los países comunistas. La OTAN fue creada en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Lo único que tenéis que saber de cada una, que es lo que he dicho, una organización militar, que si tú eres un país, tú puedes entrar a esa organización, todos son los ejércitos de todo ese bloque y yo qué sé, si ahora mismo Polonia, que era comunista, atacaba a Alemania Occidental, que era capitalista, pues entonces decía la OTAN, ah sí, pues ahora todos los países que somos de la OTAN a por el bando comunista. Entonces esa era básicamente la idea. Entonces, ahora tenemos aquí la creación de Israel y Palestina. Vale, esto evidentemente tampoco hace falta ser muy listo porque ya sabemos perfectamente de qué va el rollo, pero bueno, evidentemente yo lo tengo que explicar. Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, debido al holocausto y el genocidio masivo que hubo de judíos, un total de 6 millones de judíos, entonces, lo que ocurre es que dicen, vale,
esta gente lo ha pasado mal y tal, y dicen que está la tierra de Judea, su tierra prometida, por lo tanto, bueno, deberíamos compensar todo lo que han sufrido y vamos a dejarles la mitad del territorio de Palestina, que eso sería lo que es la actual Israel. Entonces, la ONU dice, vale, pues cogemos el territorio de Palestina, hacemos un corte, esto para Israel y esto para el pueblo palestino. Ya está. Aquí tienen un Estado judío para que dejen de ser perseguidos por Europa. Bueno, por toda Europa. Simplemente para que no volviese a ocurrir lo que había ocurrido durante la Alemania del nacionalsocialismo. Entonces, pues lo que se sabe evidentemente hasta ahora es que Israel se aprovechó de eso y desde entonces, pues pasó de ser un territorio chiquitito de mierda a ser el 90% del país de Palestina. Pero bueno, eso ya no hace falta que lo explique, ya cada uno lo entiende. Entonces, luego está la creación del muro de Berlín, que tengo la fecha que es aquí, en 1961. En 1961, lo que tenéis que tener en cuenta es que Alemania está dividida en dos. La Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania oriental es para los comunistas y la Alemania occidental para los capitalistas. ¿Qué ocurre? Que en Berlín, en concreto la ciudad, la capital de Berlín, estaba dividida en dos lados, el lado capitalista y el lado comunista. ¿Qué pasa? Que los comunistas no tienen una mejor idea que coger y poner un muro entre la parte occidental y la parte oriental para que ahí no pase ni Cristo. Porque evidentemente no hace falta ser muy listo. Sabemos que el comunismo es un sistema que genera pobreza más no poder. ¿Y qué pasa? Que la gente se saltaba al otro lado. Y dicen, hostia, si se saltan al otro lado verán que el sistema no funciona y al final se caerá. Entonces dijeron, ponemos un muro, ponemos tíos con perros, con pastores alemanes y con armas y ponemos que el primero que pase el muro le pegamos un tiro y ya está, fuera problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que los capitalistas dicen, hostia, entonces ¿cómo vamos si está literalmente la ciudad entera rodeada por un muro? Y entonces se le ocurrieron hacer un puente aéreo que es básicamente mediante aviones pues lanzar suministros para que la gente tuviera de comer, porque ahí no pasaba nada. Y entonces, aparte de eso, luego pues en mis apuntes sale lo de la división de Alemania, que en 1949 la Alemania Occidental es la República Federal de Alemania y la República Comunista, bueno, lo que sería la Alemania comunista es la República Democrática de Alemania. Lo digo que eso es muy fácil, porque todos los que caen en el lado de la Unión Soviética, todos empiezan por Democrática de República Democrática de Polonia, República Democrática de Yugoslavia, República Democrática de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que lo tengáis entendido, era lo que había explicado antes, que Alemania se divide en dos lados. Pero tenéis que saber en concreto que la ciudad de Berlín también está dividida en dos lados. Entonces, pues bueno, después de construir el muro de Berlín, está la policía soviética, que es la Stasi, que son una especie de servicios secretos que vigilan a ver quién salta y quién no. Bueno, evidentemente la idea era vigilar que nadie saltase el muro, porque aparte de los guardias, también la Stasi tenía tanto los documentos como la identificación, como sabían perfectamente dónde vivía cada persona que vivía en el territorio soviético. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien saltaba al otro lado, la Stasi decía, ¿quién es? Tal, 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 tal. Vale, pues vamos a ir al lado capitalista y le vamos a decir que o vuelve o le pegamos un tiro. Eso es la Stasi. La Stasi son servicios secretos soviéticos que se encargaban de que nadie escapase de la frontera y ya está. Entonces, de momento lo que ha hablado todo esto es de Europa, 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 Europa. Ahora vamos a irnos a China, porque China no ha sido toda la vida un país comunista, sino fue comunista a raíz de la Guerra Fría. ¿Cómo se convirtió China en un país comunista? Bueno, esto fue gracias a la Revolución China de Mao Zedong, que ahora día de hoy es un ídolo en China, que fue una revolución de lo que se llama en catalán camperols, que son campesinos, en 1949 y consiguen instaurar un régimen comunista que es similar al de la Unión Soviética, pero no es como el de la Unión Soviética. ¿Vale? Lo digo porque
a día de hoy China es comunista, pero no es comunista al estilo Unión Soviética, sino que, o sea, si la Unión Soviética tiró por el comunismo, China tiró por el comunismo, pero se desvió un poco. Es un tema un poco más complicado. Pero básicamente en 1949 hacen una revolución comunista en China los campesinos, lideradas por Mao Zedong, y se convierte en un país comunista. Entonces, luego tenemos la primera guerra indirecta me refiero que no participan de manera directa, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea ocurre entre 1950 y 1953, entre Corea del Norte y Corea del Sur, que por eso Corea del Norte a día de hoy es comunista y Corea del Sur es más capitalista que ninguno, porque el bando del norte fue apoyado por la Unión Soviética y el del sur apoyado por los capitalistas. Entonces, finalmente, la guerra, como es un desastre y hay un montón de muertes, terminan haciendo un tratado de paz donde no gana uno ni gana el otro. Y luego, pues tenemos la conferencia de Bretton Woods que hicieron los norteamericanos para crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1944, antes de que acabase la guerra. Simplemente es un dato que se puede aprender, pero que tampoco tiene mucha relevancia. Bueno, luego tenemos la SEATO, que es una alianza militar entre China y la Unión Soviética en Oriente. Sería como el Pacto de Varsovia, pero destinado solamente a Oriente, pero no es muy relevante esto. Y entonces ahora vamos a hablar en Estados Unidos, más concretamente del macarcismo, que esto viene de McCarthy, y el macarcismo es un concepto que sirve para explicar la época en la que se generó como una especie de caza de brujas. ¿A qué me refiero? Que si tú eras sospechoso de ser comunista o eras comunista, te hacían mala propaganda, te metían en la cárcel, te acusaban de ser un espía soviético, si tenías un negocio le hacían saber a todo el mundo que eras comunista para arruinarte y que nadie te comprase. Entonces era como una época donde a las personas que eran sospechosas de ser comunistas o eran comunistas se les excluyó socialmente y se les persiguió, no directamente, no como hicieron los alemanes con los judíos, pero de manera indirecta, pero muy directa, para que me podáis entender. Y luego empezamos con otra crisis que es similar a la de Irán, que es la crisis de 1956 en Egipto. ¿Qué ocurrió? Básicamente lo que ocurre es que hay un presidente en Egipto que se llama Gamal Abdel Nasser, que es un presidente muy nacionalista egipcio a más no poder, y dice, vale, pues evidentemente, bueno, una cosa que es importante que tenéis que saber es que al lado de Egipto, el río que tiene, bueno, el canal que tiene al lado es el canal de Suez, que es un lugar muy importante estratégicamente. ¿Qué pasa? Que este tío dice, el canal de Suez es nuestro. Y el tío manda al ejército, se apropia del canal de Suez y dice, de aquí no me mueve ni Dios. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos se mosquea y dice, pues ahora vamos a atacar. ¿Qué ocurre? Que la Unión Soviética interviene y dice, con él no te metas, él tiene todo el derecho del mundo a defender el canal de Suez y nacionalizarlo porque es egipcio. Y entonces, mientras está ese pique entre Estados Unidos y la Unión Soviética, otra vez, pero de manera indirecta, aparece Israel, aparece de la nada y se come un poco del territorio de Egipto. Que esto es un dato también curioso. Y al final Estados Unidos se retira. Dicen, bueno, pues nada, no podemos hacer nada, la Unión Soviética nos ha plantado cara, pues nada, adiós. Luego tenemos la respuesta soviética a todos los eventos que están ocurriendo en Europa, y es básicamente lo que hace es consolidar el dominio en Europa Oriental y empieza, o sea, lo que hace la Unión Soviética es asegurarse que su bando es 100% fiel. Entonces se dedican a hacer purgas, a matar a Tokiski, todo el que sea capitalista o que sea sospechoso, le cortan el cuello. Y bueno, también hacen más ayudas económicas a los países comunistas para ir también sobornarlos, que no hayan revoluciones. Y bueno, pues lo que hemos ido diciendo, pues crea el Pacto de Varsovia para unirlos a todos militarmente, pues se encargan de de gastar todo el dinero en presupuesto en tecnología y en armas y tal. Y luego hablamos de lo que sería la cursa espacial,
que es la carrera espacial, la carrera de a ver quién llega antes a la Luna. Sabemos que el primer satélite que llegó a la Luna es el Sputnik en 1957, que fue el primer satélite, no el primer satélite en llegar a la Luna, sino el que, digamos, se lanza al espacio y da una vuelta alrededor de la Tierra. Y bueno, se sabe que hicieron varios experimentos. Uno fue con la perrita Laika, que terminó muerta, otra con un chimpancé y otro pues con un humano que no me acuerdo, creo que sí que salió bien parado de allí. Y luego pues en 1953 tenemos como presidente de la Unión Soviética a Stalin. Pero ¿qué pasa? Que en 1953 muere y lo sustituye el nuevo presidente de la Unión Soviética o el nuevo secretario general del Partido Comunista, que es Nikita Khrushchev. Khrushchev, como lo queréis llamar, es normal. A veces los nombres rusos se suelen traducir de manera rara. ¿Qué pasa? Que Khrushchev, la idea que él tiene es una coexistencia pacífica. Porque lo que he explicado hasta ahora es Estados Unidos y la Unión Soviética, pam, 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 constantemente. Aquí el Khrushchev dice, vale, ya está, stop, tranquilidad, vamos a intentar estar tú y yo pacíficamente bien. Entonces, eso se refleja con una foto que hay entre Nikita Khrushchev y el presidente Nixon, en el que se llevan bien el presidente de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, cosa que en aquel momento era un logro porque eran enemigos natos. Entonces, después de eso, sabemos que hay una crisis dentro del bloque comunista y se sabe que el 17 de junio de 1953 hay una vaga obrera en Berlín. ¿Qué pasa? Que la vaga obrera les dura 4 días porque aparece la policía soviética y el ejército y empieza a degollar cuellos. Luego en Polonia y Hungría hacen más revoluciones y terminan haciendo una sangría que te cagas. Y luego, pues, bueno, otra cosa importante sobre el muro de Berlín es que hay una especie de checkpoints, que es donde tú podías pasar, pero bajo unos requisitos en concreto y tal. Y ahora vamos a una cosa importante que es la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962. En Cuba se hizo una revolución comunista, que es la famosa revolución de Fidel Castro. ¿Y qué pasa? Que ahí quiere meter el hocico en la Unión Soviética, porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética dice, bueno, como tú eres un país comunista, ahora nosotros vamos a meter unos misilicos que apunten a las ciudades más importantes de Estados Unidos, Nueva York, Washington, Los Ángeles y cosas así. Y ya si nos toca mucho los cojones, apretamos el botón rojo y hacemos... Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace los Estados Unidos? Bueno, envía a un destacamento de la CIA o agentes de la CIA a intentar matarlos, la cagan, entonces deciden hacer un bloqueo naval alrededor de la isla y finalmente consiguen llegar a una paz y los rusos pues no instalan estos misiles en Cuba. Y ahora vamos a hablar sobre la etapa de distensión y coexistencia pacífica, que era lo que yo había hablado antes. Bueno, primero se sabe que está el famoso teléfono rojo que conectaba a ambos presidentes de manera directa, que en realidad no era un teléfono rojo, era un teletipo que estaba en el Pentágono, pero que era como una especie de máquina a escribir, pero que mantenía en contacto directamente a ambos países. Luego pues se hizo una conferencia, que es la conferencia de Bandung, en 1955, donde se crea el bloque de los países no alineados, que esos son los países del tercer mundo. A día de hoy nosotros entendemos como tercer mundo a los países pobres, pero no son ellos no son, en aquella época no eran pobres los del tercer mundo, eran los que no eran ni capitalistas ni comunistas. Esos eran el tercer mundo, que no eran ni uno ni del otro. Entonces, pues, gracias al Tratado de Bandung, pues ellos pues se crean como una especie de grupo propio. Nosotros somos los no alineados y ya está. Bueno, la mayoría de países eran de África, de Asia y algún país sudamericano, pero raro porque la mayoría eran capitalistas. Bueno, otra cosa importante es que Yugoslavia y China eran dos países comunistas, pero funcionaban de manera independiente a la Unión Soviética, es decir, que sus órdenes eran países soberanos, las órdenes no venían de Moscú. Y bueno, en este caso China en 1971
consigue tener la bomba atómica y por lo tanto, como tiene la bomba atómica, es un país poderoso y por lo tanto le dan derecho a veto en las resoluciones de las Naciones Unidas y pues va adquiriendo mucho más poder. Luego sabemos que el presidente Richard Nixon en 1972 visita China, hace una visita. Y de momento he hablado sobre todo Estados Unidos, Unión Soviética, China, pero ahora vamos a hablar de Francia. En Francia está el general de Gaulle, que fue el general que ayudó a la liberación de París y la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues como quiere que Francia sea un país soberano, en 1966 Francia crea la bomba atómica. Y luego, pues resulta que tanto la Alemania federal, la occidental, y la República Democrática de Alemania, que es la oriental, se empiezan a hacer más amigas y entonces eso se le llama la Ostpolitik. Que la Ostpolitik es una especie de política en la que ambos, aunque sean oriental y occidental, pero que se lleven bien, que se hagan amiguitos, aunque estén divididos. Entonces, luego tenemos la guerra de Vietnam, que es otra guerra parecida a la de Corea, en el que el norte está por la Unión Soviética y el sur por los Estados Unidos. En este caso, hubo una revolución comunista en China, liderada en este caso por Ho Chi Minh. ¿Y qué pasa? Que las tropas, la Unión Soviética y el Vietnam del Norte crean las tropas del Vietcong, que son tropas comunistas, pero que están en el sur, y entonces pues empieza la guerra, empieza a haber mucho pique y es cuando Estados Unidos y la Unión Soviética meten el hocico en la guerra de Vietnam entre el norte y el sur. Y en 1960 Estados Unidos empieza a mandar más soldados. En 1963 Kennedy dice, John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, dice: no quiero que enviéis más porque no quiero que haya guerra, y casualmente le pegan un tiro en la cabeza. Ponen a Lyndon B. Johnson de nuevo presidente, que era el vicepresidente en aquel momento, y él pues sigue enviando más tropas. A finales de los 60 pues hacen un montón de manifestaciones hippies y tal en contra de la guerra y a favor de la paz, y finalmente en 1973 se retiran de la guerra. Entonces, también se sabe que en 1968 hubo una revuelta en Checoslovaquia que fue conocida como la Primavera de Praga, donde los soviéticos se quedaron a gusto asesinando a trochimoche a los checoslovacos. Y luego también tanto Estados Unidos como la Unión Soviética hicieron un pacto histórico que se le llama los pactos SALT I y el pacto SALT II, porque eran dos pactos. Estos acuerdos SALT o pactos SALT eran para evitar que... Eran como unos acuerdos de yo no te voy a tirar bombas atómicas y tú a mí tampoco. Que eso hace, digamos, que la tensión mundial baje, porque dice, vale, si la bomba atómica, que es lo que me da miedo, no me la vas a tirar, pues bueno, podemos ir tú y yo haciéndonos amigos. Y entonces ahora vamos a ir a por la última etapa, que es la etapa de la caída de la Unión Soviética. Lo primero, lo más importante es que hay varios países que también hacen la revolución comunista, como Etiopía en 1974, Camboya en 1975, liderada por Pol Pot, que es uno de los mayores genocidas de la historia. Luego también en 1979 Nicaragua, que tiene como dictador a Daniel Ortega. Luego en 1979 también hacen la revolución de los ayatolás en Irán, en el país de Irán, que como había dicho antes, Estados Unidos se había quedado con Irán y en teoría era capitalista, pero hicieron una revolución que son la revolución de los ayatolás, que eran musulmanes, y pasó de ser un estado occidental a ser un estado islámico, que es lo que, por eso hoy en día conocemos a Irán como un país islámico. Luego, en 1979, en Afganistán, se hace una revolución comunista, bueno, en este caso una revolución islámica parecida a la que se había hecho en Irán. ¿Y qué pasa? Que en este caso vuelve a haber otro pique entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero en este caso, en 1987, la Unión Soviética pierde y se tiene que retirar de Afganistán. Es decir, la Unión Soviética ya se empieza a debilitar y en este caso, pues en Afganistán no pudo ayudar a los musulmanes para poder echar a los capitalistas. Entonces, bueno, en teoría
Bueno, ahora lo que viene después es que Ronald Reagan, que era el nuevo presidente de los Estados Unidos, desarrolla la iniciativa de defensa estratégica, que es básicamente una red de estrategia en el espacio, que se le llama la Guerra de las Galaxias, porque se basó en lo del Star Wars. Básicamente era poner satélites y cosas así, la guerra en el espacio, para ver que, pues, para espiar a los soviéticos y las comunicaciones y tal. Luego hacen un tratado de desarmamento entre Reagan y el nuevo secretario general, que ya no era Khrushchev, sino que ahora era Gorbachev, que es básicamente para eliminar también los misiles de corta y media distancia. Es decir, si el primer pacto que hicieron era para no tirarse bombas atómicas, los acuerdos el tratado de desarmament es básicamente para que no tiren misiles de corta y de mediana distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la Unión Soviética se empieza a debilitar. Y entonces es cuando Gorbachev, sin querer, empieza a joder un poco el sistema dictatorial comunista y hace varias cosas como dos políticas importantes que hay que saberse de Gorbachev, que es la glasnost y la perestroika. La perestroika es cambiar la estructura del país. Es decir, que si ahora era una dictadura represiva más no poder, ahora, bueno, vamos a ser más tranquilos y más democráticos. Y luego está la glasnost, que es que haya más transparencia de los medios de comunicación. Es decir, que básicamente empiece a haber un poco más de libertad de prensa y que la gente se empiece a enterar de lo que pasa en la Unión Soviética. Entonces esto, de alguna manera u otra, sin querer queriendo, se está cargando ese sistema dictatorial comunista que se había mantenido durante casi 50 años. Entonces, también se sabe que en 1990 se instaura el primer McDonald's en Moscú, indicando que ya es una etapa que ya se está acabando el comunismo y se está empezando a capitalizar la Unión Soviética. Me refiero a capitalizar del capitalismo. Y luego tenemos el tratado 2+4, que es el tratado de unificación entre la Alemania oriental y la Alemania occidental en una sola Alemania, que es la Alemania que a día de hoy conocemos, ya que estaban tan hasta la polla los alemanes de estar divididos por un muro que un año antes de este pacto, que es el tratado 2+4, pues esto fue en 1990. Pues en 1989 los alemanes tiraron el muro de Berlín porque estaban ya hasta la polla. ¿Qué pasa? Que como la Unión Soviética había perdido mucho poder y ya no tenían esa influencia de antes, pues no pueden hacer nada y dicen, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ya tiramos el muro por vosotros. Y luego, pues en agosto de 1991, los comunistas hacen un golpe de estado para derribar el gobierno de Gorbachev porque están viendo que está jodiendo totalmente el capitalismo y termina siendo un fracaso. La Unión Soviética cae, muchos de los países que tenía bajo su satélite se independizan totalmente y salen de su órbita. Y entonces se pone el primer presidente ruso, que ya no es soviético, sino que es ruso, que es Boris Yeltsin, que impone su voluntad a Gorbachev, elimina totalmente el Partido Comunista y cae la Unión Soviética de manera definitiva, terminando de una vez por todas la Guerra Fría y firmando a Estados Unidos como campeona de esta guerra que dura casi 50 años. Y bueno, dicho esto es todo el temario. Espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.